Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, muy bienvenidos a todos. ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya ido bien. Aquí estoy con ustedes para terminar la semana, pero para comenzar el mes, porque ya estamos a 1 de septiembre. Aquí en España hoy tenemos un día primaveral y van a dar dentro de nada las 5:30. Y hoy vamos a continuar, como les dije ayer, sí, al parecer no me falló la memoria, con ese libro que se titula Las sentencias o juicios de la ley de Dios, donde estábamos estudiando pues el Hades y bueno, todos esos dos capítulos que vimos anteriormente, el Seol, lo otro, etcétera, ¿no? Y hoy nos toca el capítulo 3, precisamente el Hades, que vamos a ver muy bien explicado lo que es el Hades. Ha habido mucha confusión al respecto a esto y no solamente es el estudio del Hades, sino que vamos a hacer un estudio importante del alma, el espíritu y el cuerpo, el alma y el espíritu, y de dónde van estas partes del hombre cuando morimos, y también cómo con relación al tiempo, ¿no? El hombre, el espíritu que es atemporal, etcétera, etcétera, el cuerpo glorificado. Vamos a ver unos conceptos muy interesantes. Yo tocaba este libro, este tema, hablando en conversación, en videoconferencia con David y Lorena, hace unos días atrás, y este es especialmente el capítulo que habla de todo eso. Así que se lo mandaremos a él para que lo puedan estudiar y para que lo tengan ahí. Yo se lo voy a leer, yo lo he leído ya como 2 o 3 veces, y después, si usted un día me pregunta, pues yo a lo mejor me quedo así en blanco, porque es un poco farragosillo de retener, ¿no? Y estas cosas cuestan mucho retenerlas, y hasta que uno no las ha manejado un frucutún de veces, pues no las tiene ahí, como quien dice, a flor de piel. Pero uno sabe dónde están y puede recurrir a ellas a buscar cuando tenga algún problema o le hagan alguna pregunta. Y bueno, pues ya lo voy a mirar y ya te voy a contar. O lee aquí, o lee esto, etcétera, se le puede recomendar. También hablábamos de un libro mío que hablaba de orando el tiempo y en el espacio. En la Biblia, Jesucristo, camino, verdad y vida, donde yo a través de unos gráficos y demás presento una revelación de una forma pues un tanto pobre y humilde, que ese concepto del tiempo, ¿no? Y de orar, por ejemplo, cuando Jesús les decía, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿cómo es que está en el cielo si estás aquí con nosotros, ¿no? Pues él tenía esa dimensión atemporal también. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a entender y también a interpretar correctamente las parábolas de Lucas, especialmente la del rico y Lázaro, que ha sido muy mal interpretada. Vamos a tocar eso también. Pero entonces, sin más dilación, comencemos, porque hoy son 12 páginas, será 1 hora, quizás un poco más, no creo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Capítulo 3, el Hades. El Hades era el dios del inframundo, el lugar de los muertos, en la mitología griega. Y así el propio submundo también era conocido como el Hades, llamado así por su gobernante. Perdón. Cuando los hombres iban allí, eran transportados a través del río Styx por alguien llamado Caronte. Hades fue llamado Plutón por los romanos. Es obvio que los escritores de la Biblia no sostienen el concepto griego del Hades, es diferente. La traducción de la Septuaginta.
El Hades era un término religioso griego que los hebreos tomaron prestado un par de siglos antes de Cristo a fin de traducir las escrituras hebreas al griego. Cuando Alejandro Magno conquistó Jerusalén en el 332 antes de Cristo, los griegos gobernaron Judea hasta el 163 antes de Cristo, cuando los judíos fueron capaces de recuperar un siglo de independencia. Sin embargo, aún así tenían dificultades para resistir la cultura griega y la lengua griega que se hablaba en toda Asia, la actual Turquía y Egipto. Muchos de Judea, es decir, judíos, especialmente en Egipto, ya no podían hablar hebreo, y así surgió la necesidad de traducir las escrituras al griego. Este proyecto se inició alrededor del año 280 a.C. por un grupo de 72 eruditos o académicos, como quieran. Por lo tanto, la nueva traducción fue llamada la Septuaginta, que significa los 70, por eso se la llama la Septuaginta o la traducción de los 70. Esta traducción es valiosa, ya que nos proporciona una clave para equivalencias entre palabras hebreas y griegas, para que sepamos cómo entender los términos griegos del Nuevo Testamento. Aunque se adoptaron palabras griegas, estas palabras siempre estaban destinadas a transmitir las definiciones hebreas, los conceptos hebreos, que es lo que tenemos que ver, no lo que significa esa palabra literalmente griego, sino el concepto hebreo que está expresando, pues, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento al citar una palabra concreta. Un ejemplo de ello fue la palabra griega Hades. Cuando los traductores de la Septuaginta llegaron a la palabra hebrea Seol, la tradujeron como Hades. Era la palabra equivalente griega más cercana que ellos vieron cercana a Seol. Pero esto no quiere decir que debamos adoptar el concepto mitológico griego del Hades. No, el concepto del lugar o estado de los muertos ya se había establecido en las escrituras hebreas por el término Seol. ¿De acuerdo? O sea que tenemos que ver en el concepto hebreo de Seol lo que quiere decir el Hades. El Hades imaginado como un lugar de sueño. Y así, mientras que los griegos veían su Hades como un lugar de tortura consciente, tormento o trabajo duro, el concepto hebreo transmitía la idea de reposo o sueño. Sin embargo, el Seol no era una tumba o sepulcro, como casi muchas veces entendíamos. Decían, no, el Seol es el sepulcro. El lugar donde uno ponía un cuerpo muerto era un keber o kebura. Pero el alma se dijo que iba al Seol, el alma va al Seol, es diferente del sepulcro. El alma no va al sepulcro, sino que va al Seol. En el Salmo 13:3, David dice, ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Daniel 12:2 dice también, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, hebreo olam, que quiere decir hasta la oscuridad o un oscuro periodo de tiempo, una era o edad de duración indefinida, no sabemos, puede ser muy larga, pero no sabemos exactamente cuándo, no quiere decir eterno. En alguna ocasión, depende del contexto, sí, pero en muchas no. Pero los otros, para vergüenza, es otra de las palabras Olan que ha creado mayor confusión, precisamente con todo eso de eterno, ¿no? Especialmente cuando nos referimos al lago de fuego, ¿no? A la segunda muerte. Dice, pero los otros para vergüenza y confusión eterna serán levantados. Hebreo Olan. Ese quiere decir por un periodo. ¿Cuánto va a ser el periodo? Lo que dure el lago de fuego hasta el jubileo 49, el año 49.000. Pues bueno, hasta ahí durará. Una vez que acabe el reino milenial, esa será la edad del lago de fuego. Cuando Jesús estaba a punto de levantar a una joven de entre los muertos, él dijo en Mateo 9:24, él comenzó a decir, apartaos porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y comenzaron a reírse de él. El apóstol Pablo usa esta misma terminología hebrea en sus escritos también. Él dice en 1 Corintios 15:18-20. Entonces también los que han dormido en Cristo perecieron, los que han dormido. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que están dormidos, primicias de los que durmieron. La Biblia también dice que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4-20. Esta idea no era inusual en la Biblia.
En la gran profecía de la muerte de Cristo en la cruz se dice en Isaías 53:10: con todo eso Yahvé quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya de hacer de su alma una ofrenda por el pecado, verá linaje, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, derramó su vida hasta la muerte, derramó su alma, su vida. El concepto de que el alma del sacrificio muere en nombre de nuestras almas se encuentra en Levítico 17 del 11, aquí creo que sobra la coma. El concepto de que el alma del sacrificio muere en nombre de nuestras almas se encuentra en Levítico 17 del 11 al 14. Allí se nos dice que el alma, en hebreo nefes, está en la sangre, y Dios ha dado la sangre para expiación por nuestras almas. Por eso los hombres no debían beber sangre, sino arrojarla al suelo. Y así Jesús derramó su vida hasta la muerte, Isaías 53:12. Físicamente era la sangre la que era derramada en el suelo, pero la sangre representaba que el alma había sido derramada, porque la vida está en la sangre, el alma está en la sangre, la vida del alma. No hay duda en cuanto a la utilización de la palabra sueño para describir a los muertos. Es también evidente que el alma se dice que muere y es derramada como sangre. Todo buen erudito bíblico sabe que este es el caso, que esto es así. Sin embargo, existe un debate sobre si este término identifica o no un estado consciente o inconsciente de los muertos. Algunos dicen que el sueño indica un estado de inconsciencia, citando Eclesiastés 9:5, que dice: porque los que viven saben que morirán, pero los muertos nada saben. Por ejemplo, los adventistas dicen que la inconsciencia, la destrucción, ¿no? Los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque se olvida su memoria. De hecho, su amor, su odio y su celo ya han perecido. Otros dicen que Salomón no estaba hablando de la situación real de los muertos, sino desde nuestra perspectiva humana de la vida. Los muertos no saben nada. Algunos van tan lejos como para decir que Salomón estaba hablando como un no creyente, en cuyo caso la inspiración del libro en sí podría ser socavada. Otros dicen que los muertos quedaban en un estado de sueño hasta la resurrección de Jesús, momento en el cual Él los levantó y los llevó al cielo con Él, que tampoco es así. No es nuestro propósito aquí participar de una larga discusión sobre el estado de los muertos. Muchos libros se han escrito sobre el tema y la cuestión solo ha servido para dividir a la gente. Solo diré, doctor Stephen Jones, que creo que la muerte es un retorno. El cuerpo vuelve a la tierra de donde vino, es decir, volviendo al polvo. Génesis 3:19, Salmo 104:29, Eclesiastés 12:7. Pocas personas podrían argumentar en contra de este punto. La afirmación viene cuando se discute el estado del alma. Aunque Ezequiel nos dice que el alma que pecare esa morirá, los hombres hablan de sus almas inmortales. Así que vamos a ver si podemos aclarar algo de esta confusión, mostrando que el alma no es el asiento de la inmortalidad. El alma no es inmortal. Entonces se muestra que es el espíritu, no el alma, el que sobrevive a la muerte. El alma. ¿A dónde va el alma después de la muerte? Yo creo que el alma, al igual que el cuerpo, vuelve a su estado antes de la creación. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma no existía o no tenía conciencia antes del momento en que Dios sopló el aliento de vida en la nariz de Adán. Por lo tanto, el alma deja de existir como tal después de la muerte. Deja de existir el alma como tal después de la muerte. Esto no quiere decir que es imposible o que sea imposible para Dios traer al alma de vuelta a la existencia consciente. ¿De acuerdo? Es decir, puede que cuando venga la glorificación el Señor también haga rescatar nuestra alma. No sé. Hechos 2, del 25 al 27 dice de Cristo, porque David dice de él, es decir, de Cristo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos aquí que el alma de Cristo estaba en el Hades, pero no fue abandonada allí.
En otras palabras, él fue resucitado de entre los muertos. Esto deja claro que en la muerte el alma va al Hades, que se describe en términos de sueño, y ciertamente no es un lugar de tormento. Esto hizo suponer a algunos en los siglos posteriores que el Hades estaba compuesto de dos compartimentos, uno para el justo y otro para los malvados, pero la Biblia no dice nada de eso. Se trata simplemente de la manera de los hombres de tratar de explicar cómo todos los hombres podrían ir al Hades, mientras trataban de aferrarse a la idea de que el Hades era el infierno, es decir, un lugar de tortura para los malvados. Y no es así. Hechos 2:27, perdón, cita la traducción de la Septuaginta del Salmo 16:10, donde el Seol se representa por la palabra griega Hades. Bien, y atentos ahora porque vamos a estudiar un poquito la parábola del rico y Lázaro, que ha sido muy mal interpretada. La idea de que el Hades es un lugar de tortura forma parte de la mitología griega, no de la Biblia. La única justificación que los maestros cristianos tienen para la adopción de su teoría de la tortura ha sido la parábola de Lázaro y del hombre rico. Lucas 16 del 19 al 31. Para sostener esta teoría, estos maestros han tenido que literalizar esta parábola en lugar de verla en el contexto de las otras palabras del reino, la oveja perdida, etcétera, ¿no? El regreso al hijo pródigo, la moneda perdida. Jesús contó muchas parábolas para ilustrar cómo el reino de Dios se quitaría a los judíos y sería dado a otros. Mateo 21:43. Este es el sentido de todas las parábolas. Ilustrar cómo el reino de Dios se quitaría a los judíos y sería dado a otros. En este caso, el hombre rico estaba vestido de púrpura y de lino fino, como los sacerdotes del templo que gobernaban al pueblo. Así, y eran de Judá, obviamente. Así que el hombre rico se identifica con los gobernantes de la nación de Judea. Otra marca de identificación para el hombre rico era que tenía 5 hermanos, Lucas 16:28. El patriarca Judá tuvo 5 hermanos nacidos en Génesis 29 y 30. Son Rubén, Simeón, Leví, Isaacar y Zabulón. El hombre rico tenía un festín cada día, que se entiende en la palabra de Dios. Ellos tenían la Torá y tenían un festín cada día. Lázaro, por el contrario, que en este tiempo se dice que estaba echado, la palabra es esbayo, derribar, tirar, arrojar al suelo, a la puerta, estaba echado o arrojado a la puerta, representa a la primera casa perdida de Israel. La palabra griega bayo en el Nuevo Testamento se traduce generalmente como elenco, liderazgo. Por ejemplo, en Mateo 3:10, un árbol que no da buen fruto es echado, arrojado en el fuego. En Mateo 7:6 se nos dice de no echar, arrojar nuestras perlas delante de los cerdos. La imagen de la palabra no transmite la idea de un hombre que con amor y cuidado pone perlas delante de los cerdos. Tampoco transmite la idea de que Lázaro se ponía cuidadosamente en la puerta del rico. Representa a Lázaro como siendo echado, es decir, arrojado, expulsado. Lázaro representa la casa de Israel que había sido echada o arrojada, repito, para que se entienda mejor, fuera de la tierra en el 745 al 721 a.C. Leemos acerca de esto en Segunda de Reyes 17:20, que donde dice: y Yahvé rechazó a todos los descendientes de Israel y les afligió y les entregó en manos de saqueadores hasta que los echó fuera de su vista. Es decir, permitió que primero pasasen por un montón de problemas, pero al final acabó echándolos de Israel, mandándolos fuera al cautiverio de Asiria. Por lo tanto, Lázaro representa la casa de Israel que había sido echada muchos siglos antes de la época de Cristo. Ella era el mendigo en la puerta que solo podía recibir unas migajas de la mesa del rico de Judá, porque ellos en gran medida fueron cortados lejos de la palabra de Dios en ese tiempo, fueron separados de Judá, se fue para todo el tema del templo, de la Torá, de todo eso, pues para ellos se perdió. La parábola
perdón, retrata tanto a Lázaro como al hombre rico moribundo. Dado que estos hombres representan a Israel y Judá, la parábola muestra el destino final de cada nación después de que ambas naciones fueron destruidas. Repito esto, dado que estos dos hombres, el rico y Lázaro, representan a Israel y Judá, Israel, Lázaro a Israel y el rico a Judá, la parábola muestra el destino final de cada nación después de que ambas naciones fueran destruidas. La casa de Israel, como Lázaro, se restauraría al seno de Abraham, la promesa de Dios, el nuevo pacto. Y eso sabemos que ha ocurrido porque después de allí, del cautiverio babilónico, las tribus de Israel pasaron a ocupar Europa, de allá a Estados Unidos, las naciones anglófonas, etcétera. Y Europa se convirtió precisamente en una Europa cristiana, por lo menos antes, y fueron los que recibieron a Jesucristo, los recibieron al Señor, los que experimentaron la conversión. Es decir, Israel iba a ser recuperada y se iba a casar de nuevo con Cristo, mientras que Judá iba a ser echada y no iba a tener esa opción. Bien, salvo que individualmente los que hayan aceptado a Cristo, que los hay. La parábola retrata tanto, perdón, estos hombres, repito, representan a Israel y Judá. La parábola muestra el destino final de cada nación después de que ambas naciones fueron destruidas. Ya hemos dicho lo de Israel. La casa de Israel, como Lázaro, se restauraría al seno de Abraham, la promesa de Dios, el nuevo pacto. La porción mayor de la casa de Judá, que rechazaron a Jesús, entraría en una época de tormento que ellos mismos afirman continuamente. Un largo cautiverio de problemas y de tribulación de no sé cuánto, 1900 años o no sé cuánto, vamos, un montón. El hombre rico quería a alguien para que fuera a sus hermanos vivos y les advirtiera. Sin embargo, leemos en Lucas 16:31, pero él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. En otros lugares, en Juan 5, del 4 al 47, Jesús dijo a los judíos incrédulos que se le oponían, dijo así, porque si vosotros creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Y de hecho eso es lo que ocurrió. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los sacerdotes del templo supieron la verdad, pero incluso así no la creyeron. De hecho, ellos lo sabían antes, porque decían, este es el Hijo, matémosle y adueñémoslo de la viña. De hecho, ellos fueron responsables de cegar los ojos del resto de los judíos, la mayoría de los cuales hubieran creído en Cristo si sus líderes no los hubieran engañado, como dice en Mateo 28 del 11 al 15, que dice así, mientras ellas iban de camino, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y cuando ellos se hubieron reunido con los ancianos y aconsejado juntos, se dio una gran suma de dinero a los soldados, y les dijeron, vosotros diréis, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto llegara a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y os mantendremos fuera de problemas. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y esta historia fue ampliamente difundida entre los judíos hasta este día. La parábola del hombre rico y Lázaro es solo una de las muchas parábolas del reino que relatan esencialmente la misma historia pero de diferentes maneras. Hacer un estudio completo de las parábolas de Jesús no es posible en este breve estudio, pero lo más adecuado es estudiar las parábolas anteriores que llevan a la parábola culminante del hombre rico y Lázaro. Estas nos proporcionan el contexto en el que podemos estar seguros de nuestra interpretación. Y tomando esta parábola en ese contexto, pues quiere decir lo que estamos diciendo, no quiere decir, pues eso, no está hablando de un infierno de tortura donde uno pide, está ardiendo en llamas y que le den. La parábola de la oveja perdida. La serie de parábolas que conducen al hombre rico y Lázaro realmente
comienza en Lucas 15 del 3 al 7. Es la parábola de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él les dijo esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto abierto y va tras la que se perdió, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y os digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aunque Jesús la aplica específicamente a una persona, el propio motivo se toma de una situación nacional con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, la parábola es ciertamente aplicable a ese nivel. Ezequiel 34 es el pasaje clásico relativo a las ovejas perdidas de Israel. Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías, pero ministraron principalmente a dos naciones diferentes. Jeremías permaneció en Judá y Jerusalén y les dio la mayoría de sus profecías a ellos directamente. A Ezequiel, sin embargo, se le mandó ir como misionero a la casa de Israel. Los exiliados que vivían junto al río Quebar en Tel Aviv, Ezequiel 3:15, esta era la ubicación de algunos de los exiliados de Israel. Leemos en 2 de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel al destierro en Asiria. Y ellos se establecieron en Jala y Jabor, que es lo mismo Jabor que Quebar, en el río Gozán y en las ciudades de los medos. En Ezequiel 34 el profeta profetizó contra los pastores de Israel, es decir, los sacerdotes y los líderes civiles, que habían esquilmado las ovejas pero no cuidaron de ellas de manera responsable. Parte de la condena era que no habían buscado a las perdidas. El capítulo 34, versículo 4. La ley divina dice en Deuteronomio 22, 1 y 2: No verás el buey de tu hermano o sus ovejas apartarse y no prestarás atención a ellos. Sin duda los traerás de vuelta a tu hermano. Y si tu hermano no está cerca de ti o si no le conoces, entonces los llevarás a tu casa y permanecerán contigo hasta que tu hermano los busque. Entonces se los restaurarás a él. Las ovejas perdidas eran responsabilidad de todos los pastores, no solo del propietario. Los pastores no debían ignorar a las ovejas perdidas. Esto, aplicado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos dice que siempre ha sido responsabilidad de los pastores encontrar a las ovejas perdidas de Dios. Está escrito en la ley divina. Sin embargo, la mayoría se han contentado con girar en otra dirección. Ezequiel dice más adelante en el capítulo 34, versículo 6 en adelante: Mi rebaño vagó por todos los montes y en todo collado alto, y mis ovejas se dispersaron por toda la superficie de la tierra, y no había nadie para buscar o mirar por ellas. Nos vamos hasta el versículo 11. He aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré, como un pastor cuida de su rebaño en el día en que se encuentra entre sus ovejas dispersas. Así voy a cuidar a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en los que estaban esparcidas en un día nublado y sombrío. Este es el material de partida para la parábola de la oveja perdida de Jesús. Jesús parte de este texto que acabamos de leer en Ezequiel 34:6 en adelante. Él vino como el gran pastor, como nos dice Hebreos 13:20, como el buen pastor, como nos dice Juan 10:11, y como el príncipe de los pastores, como vemos en 1 de Pedro 5:4. Él vino a encontrar a sus ovejas perdidas, pero en la búsqueda de ellas él también ha traído a otras ovejas que no eran de ese redil, como los gentiles, ¿verdad? Ese es el tema de otras parábolas, como la que está en Mateo 13:44. En Oseas 2, del 19 al 20, el profeta nos dice que la divorciada casa de Israel sería desposada con Cristo. Una vez más,
mientras estarían aún en el desierto, es decir, fuera de la vieja tierra. Esto es lo que hablábamos antes de Israel, que son los que se convirtieron y recibieron y con los que al final se casó el Señor. Esto también es importante que lo entendamos, teniendo en cuenta el hecho de que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, es decir, restaurado al pacto con Abraham, que es el nuevo pacto. Eso es lo que ha ocurrido con la Iglesia, que son los descendientes de las tribus del norte de Israel, en Europa, asentados en Europa fundamentalmente. Bien, avanzamos a la siguiente parábola, que es la de la moneda perdida. La siguiente parábola que lleva hasta el hombre rico y Lázaro es la parábola de la moneda perdida de Lucas 15 del 8 al 10. Se dice que esta no era una moneda común, sino que era parte de la pulsera de boda, algunos también una pulsera, no para el brazo o también para poner alrededor del velo. Se dice que esta no era una moneda común, sino que era parte de la pulsera de boda que era tradicional en aquellos días. Si esto es cierto, entonces no hay duda de que el material bíblico fuente de Jesús para esta parábola vino de Éxodo 19:5, donde Dios le dijo a Israel: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi propia posesión, o especial tesoro, como dice en la King James Version, la Reina Valera también, entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Los profetas hablan de Israel como la esposa de Dios, especialmente en el contexto de su divorcio de ella en los últimos años, Jeremías 3, del 8 al 14, y Oseas 2, 2. Así que una vez más, Cristo vino a buscar la moneda perdida que lo que representa la casa perdida de Israel. El hijo pródigo. El hijo pródigo fue la siguiente parábola registrada en la última parte de Lucas 15. El hijo pródigo era la casa de Israel, llamada mi hijo, en Oseas 11:1, mientras que el hermano mayor con actitud de mala gana era Judá. Mientras la casa de Israel esté perdida a los ojos de aquellos que se niegan a buscarles, los judíos están más que felices de reclamar la herencia de la primogenitura, que es lo que hizo el falso Estado de Judá, que se fundó en 1948, porque siendo Judá robaron el nombre de la primogenitura a Israel, que no les pertenecía a ellos, sino a las tribus del norte. Pero llegará el día en que Israel volverá. Esto sucederá en más de un nivel, como hemos visto ya con la conversión de los europeos y demás. Ellos volverán en el sentido de ser encontrados como pueblo y van a regresar, entre comillas, en el sentido de arrepentirse y volver al Señor. Cuando llegue ese día, no deberemos envidiarlos como hizo el hermano mayor en la parábola. Cuando esa gente se convierta y vuelva, entonces hay que recibirles y alegrarnos y entrar con ellos y con el Padre a la fiesta. Esta cantidad de evidencia es suficiente para ver que la parábola de Lázaro y el hombre rico no puede ser tomada como un relato histórico literal de una persona que murió y fue al Hades, sino que es parte de la enseñanza en curso que Jesús hizo a través de sus parábolas del reino. La objeción de que la historia de Lázaro no está etiquetada específicamente como una parábola no es válida, porque Lucas 15 y 16 son una serie de parábolas, comenzando con Lucas 15:3, que dice: entonces le refirió esta parábola diciendo, pero después de esto ninguna de las otras parábolas están etiquetadas de forma individual como parábolas, por lo tanto todo el capítulo 15 y 16 son parábolas. Pero ¿quién de nosotros diría que la historia del hijo pródigo no es una parábola solo porque no fue etiquetada específicamente como tal? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Concluimos entonces, que la parábola del hombre rico y Lázaro estaba destinada a predecir la condición de tormento que los judíos experimentarían durante los 1900 años de exilio después de la destrucción de Jerusalén, donde lo han pasado mal, no tienen más que recordar sus persecuciones, luego el holocausto, la persecución también que hizo la iglesia contra ellos.
etcétera. Por lo tanto, esta parábola no debe ser usada para enseñar que los hombres ricos o cualesquiera otros son atormentados por un fuego literal en el Hades eternamente después de muertos. Vamos a poner aquí eternamente, que es lo que se cree erróneamente. Hemos tomado el tiempo para explicar esta parábola con cierto detalle, ya que es un tropiezo para mucha gente. La relación entre el alma y el espíritu. Y ahora vamos a entrar en un terreno que es muy bonito, por lo menos para mí, muy interesante, para que aprendamos a discernir esto del cuerpo, el alma y el espíritu. El alma no tenía existencia previa antes que Dios soplara el aliento de vida en la nariz de Adán, porque el hombre llegó a ser un ser viviente justo en ese momento. Cuando se elimina ese aliento, el alma deja de existir en su estado de consciencia que llamamos vida. El alma está unida a la carne y depende del cuerpo físico para su consciencia. Levítico 17 muestra esto con toda claridad diciendo en el versículo 11, la vida, en hebreo nefes, alma, de la carne está en la sangre. Es decir, el alma está en la sangre. La frase el alma de la carne o el alma carnal, como podría traducirse, muestra que el alma es de carne o carnal. Es por eso que el apóstol Pablo habla de lo anímico o del hombre natural como carnal, de carne. El alma es la parte de nosotros que es carnal, en oposición al espíritu que es espiritual, valga la redundancia. El hombre viejo, exterior de cada uno de nosotros, eso es el alma carnal, Romanos 6:6, que deriva de la mortalidad y la debilidad de Adán. Esto está en contraste directo con nuestro espíritu, que al ser vivificado por una relación con Cristo, es el hombre nuevo interior. Tendremos más que decir sobre esto en nuestra próxima sección que trata del espíritu del hombre. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, por completo, es gradual, espíritu, alma y cuerpo, y en ese orden además. Pascua, Pentecostés, tabernáculos, atrio, lugar santo, lugar santísimo, etcétera, etcétera. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos va a salvar íntegramente. Cuando Pablo dice por completo, enumera las tres partes de vuestro ser o de nuestro ser, que son espíritu, alma y cuerpo. Hay una diferencia entre el alma y el espíritu que los hombres pueden ver si usan bien la palabra de verdad. Hebreos 4:12 dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos y que puede dividir o partir o separar el alma y el espíritu. Eso por sí solo muestra que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes que pueden ser separadas. Por eso, para que podamos discernir y diferenciar nuestra alma y nuestro espíritu, es preceptivo, es indispensable que crucemos el Jordán de la muerte a la carne, que es ese velo. Al morir, ese velo se rasga, como ocurrió cuando murió Cristo, y entonces entramos del otro lado y ese velo es roto. Y entonces ahora sí que podemos discernir nuestra alma de nuestro espíritu, que en la época de Pentecostés están mezclados, no se disciernen precisamente bien por ese velo. Por eso muchas veces creemos y decimos Dios me dijo, pero resulta que nos confundimos la mayoría de las veces. Otras veces sí que oímos al Señor bien y hacemos lo correcto, pero yo creo que las más de las veces nos confundimos. Pero una vez que se separan y se parten con esa experiencia de muerte, sepultura y resurrección, que tenemos que atravesar por experiencia para entrar al otro lado de tabernáculos, del lado de la resurrección, para ser vencedores, para entrar a la vida victoriosa, al shalom del alma, como lo quieran decir, a la tierra prometida. Por eso el discernimiento de espíritus, el discernimiento del alma y el espíritu, de lo carnal y lo espiritual, viene ahí. Y por eso un hombre carnal que está en Pentecostés o en la Pascua, en la Pascua no tiene ni el espíritu, entonces es muy difícil. Pero el Pentecostés que lo tiene mezclado no puede juzgar a un espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas.
¿de acuerdo? Porque ya pasó por aquellas otras etapas y las discierne, las conoce. Él ya diferencia su alma de su espíritu. Bien, hecha esta aclaración, prosigamos. Eso por sí solo muestra, como decíamos, que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes que pueden ser separadas. La mejor manera de entender la relación entre el espíritu y el alma y el cuerpo es pensar en ellos en términos de sus contrapartes físicas. Y aquí tenemos dos cuadros muy ilustrativos. Espíritu es el aliento o viento, en hebreo ruah, que quiere decir espíritu, aliento, ¿verdad? Viento. El alma, la sangre, Levítico 17:11 dice que el alma está en la sangre. Cuerpo es la carne, eso ya es indiscutible, eso es lo que va al sepulcro, no al Hades, al sepulcro. Después tenemos el cuerpo, la carne, va al sepulcro o tumba, que es la tierra, el polvo. El alma, la sangre, va al Seol o Hades o infierno, sueño del alma, inconsciencia. Bueno, aquí los está equiparando el Hades y el Seol. En realidad el Seol sería más bien el Hades, sería más bien el concepto del Seol, pero que el Seol no es para el cuerpo, como decíamos antes, sino para el alma. ¿Mm? Y lo que muchas veces han traducido incorrectamente por infierno, ¿verdad? Espíritu o aliento va a Dios. Y luego está el tártaro, que no tiene nada que ver con estos otros de antes, ni con el Seol, ni con el Hades, y con el sepulcro, sino que el tártaro es una prisión para los ángeles caídos que no tiene nada que ver con lo anterior. Ahí es donde el Señor fue y predicó a esos espíritus encarcelados, no a hombres, sino a esos espíritus angélicos o demoníacos encarcelados. El aliento da oxígeno a la sangre que a continuación lo lleva por las arterias y capilares al cuerpo. Incluso el espíritu da vida al alma que está en la carne. La relación entre el espíritu y el alma se representa en la relación entre la respiración y la sangre. Son diferentes, pero es el espíritu el que da vida al alma, a la sangre, ¿verdad? No fue hasta que Dios sopló el aliento de vida en Adán que éste se convirtió en un alma viviente. Cuando se le quita el aliento a un hombre, su carne y su sangre mueren. Expiró, se dice, el aliento sale. Algunos dicen que incluso hasta el cuerpo pierde un poco de peso, ¿no? Pierde el espíritu y entonces pues el alma y el cuerpo lógicamente mueren. La mente o el entendimiento de un hombre, la emoción o emociones como quieran, y la voluntad no pueden funcionar al margen de su carne. Es decir, de su cerebro, ¿verdad? Las experiencias extracorporales que los hombres a menudo cuentan después de ser revividos de la muerte son una función del alma consciente, no son una función del alma consciente, sino de la consciencia del espíritu. Todas las experiencias extracorporales, si usted ha leído libros de ese que es más bien de la ocultista Elizabeth Kubler-Ross, hay un libro también de Samuel Vila, donde precisamente él decía que no todos veían el panorama de color de rosa. Para Elizabeth Kubler-Ross sí, todos veían el panorama y sentían esa luz y ese amor y todo, no es así, ¿no? Entonces, esas experiencias extracorporales cuando está en un quirófano y fallece y que de repente se ve arriba y ve su cuerpo abajo y todo eso, pues eso es cuando el espíritu ha partido. Entonces, si él tiene una consciencia de alguna manera, la tiene a través de su espíritu, no de su alma, porque acaba de fallecer su alma y su cuerpo. Como veremos, en breve el espíritu y el alma tienen cada uno una consciencia separada. Y eso, pues cada vez lo apreciamos más una vez que cruzamos el Jordán. El alma no es la parte del hombre que trasciende la muerte. El alma comprende la mente, emoción y la voluntad, que dependen del Espíritu de Dios para su existencia y del cuerpo físico, que es el cerebro, para su expresión. El alma tiene una consciencia, siempre y cuando esté con vida por el aliento del Espíritu de Dios. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo no puede sobrevivir, porque Santiago 2:26 nos dice, el cuerpo sin espíritu está muerto, pero tampoco puede sobrevivir el alma sin el cuerpo, ya que es mortal. El asiento de la vida está en el espíritu, por lo tanto la inmortalidad solo es del espíritu, no del alma y del cuerpo. El espíritu. La muerte es un retorno, el cuerpo vuelve al polvo, el alma vuelve a dormir, como decimos en el Seol o el Hades,
interpretado en el sentido hebreo de Seol, no en el sentido de tortura griego, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Una forma más metafísica de decirlo es la siguiente: el cuerpo va a la tumba, al sepulcro, el alma va al Hades y el espíritu va a Dios, al cielo. El mejor ejemplo de esto en la Biblia es la muerte de Jesús. El cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba de José de Arimatea, como dice Juan 19 del 38 al 42. Como ya hemos demostrado anteriormente, el alma de Jesús fue al Hades. Pasamos ahora a la idea de que el espíritu de Jesús volvió a Dios. El espíritu, es decir, el espíritu del hombre, a diferencia del Espíritu Santo de Dios, es la parte del hombre que trasciende la muerte. Eclesiastés 12:7 habla de la muerte diciendo: entonces el polvo vuelve a la tierra de donde procede y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En el Nuevo Testamento encontramos que esta idea continuó en la muerte de Jesús. Lucas 23:46 cita del Salmo 31:5 al dar las últimas palabras, falta aquí, las últimas palabras de Jesús. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta experiencia similar la tenemos nosotros cuando cruzamos el Jordán, donde de alguna manera somos llamados a entregar nuestro espíritu y a quedarnos quietos, a renunciar a toda participación almática o a leer la Biblia, a orar, todo esto durante el tiempo que dura ese proceso, y esperamos la resurrección, que el Señor nos levante, que el Señor haga que ese espíritu vuelva. Y entonces ahí tenemos una experiencia parecida a la de Jesús, que a nivel espiritual, que dice que entregó el espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Digamos que podemos tener una experiencia sepulcral en el que de alguna manera pues notamos como que nos falta algo, que nos falta el aire, ¿verdad? Como estar cerrados en un sepulcro. Este detalle se registra en Mateo 27:50 de esta manera. Y Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. ¿Verdad? Así vemos que el espíritu de Jesús no fue a la tumba de José de Arimatea con su cuerpo, ni fue al Hades con su alma, Hechos 2:27. Fue a Dios quien se lo había dado a él. La verdadera pregunta es si el espíritu de una persona tiene o no una consciencia distinta de la consciencia del alma. Eso es lo que es, y vamos a ver que es así, estamos viendo que es así. El alma tiene una consciencia y el espíritu tiene otra consciencia, que al principio no nos podemos discernir porque están como mezclados, pero cuando cruzamos el Jordán y el velo se rasga, el velo de nuestra carnalidad, de nuestra vida almática, podemos entrar al espíritu y discernir nuestro espíritu y diferenciarlo del alma, y entonces podemos escuchar con mucha mayor claridad, nitidez, la voz de Dios. La consciencia del espíritu del hombre. El espíritu del hombre tiene una consciencia que es distinta de la consciencia del alma. El hecho de que el espíritu tiene una mente consciente no debería ser una sorpresa. El Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, posee una mente consciente. Dios es espíritu, Juan 4:24, y no necesita el cerebro físico o mental del alma para poder funcionar conscientemente. Repito, Dios es espíritu y no necesita el cerebro físico mental del alma para funcionar conscientemente, porque Él no tiene alma, ¿De acuerdo? Es espíritu. Génesis 6:3 dice: mi espíritu no siempre se esforzará o contenderá con el hombre. Tal esfuerzo requeriría un comportamiento consciente. Isaías 11:2 habla del espíritu de sabiduría, de inteligencia y de consejo, etcétera, etcétera. Tales cosas también requieren consciencia. En 1 Corintios 2:16 se nos amonesta a tener la mente de Cristo. En Efesios 4, del 23 al 24, el espíritu de vuestra mente, es decir, entendimiento, el espíritu de vuestro entendimiento o mente, se identifica con el nuevo yo, New American Standard Bible, o con el hombre nuevo según la King James Version. El nuevo yo o nuevo hombre.
y que seáis renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y sanidad de la verdad. Espíritu de vuestra mente, ser renovados significa ponernos, vestirnos del nuevo hombre. Evidentemente, el nuevo hombre es una mente espiritual y un ser interior que tiene consciencia. Los espíritus inmundos también tienen una consciencia, como leemos muchas veces en las Escrituras. Por ejemplo, Marcos 9:26 dice de un espíritu inmundo. Entonces el espíritu, gritando y agitándole con muchas convulsiones, salió. El hombre está hecho a imagen de Dios, por lo tanto parece razonable decir que el espíritu del hombre también tiene una consciencia. Pablo nos dice en 1 Corintios 2:14 que las cosas divinas no se pueden entender con la mente, literalmente el alma natural, la mente natural, literalmente el alma, sino que deben entenderse con la mente espiritual. Él dice, pero el hombre natural, sujicos o anímico, de ahí viene la palabra psique, ¿verdad? No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual, esto comentábamos antes, juzga, evalúa todas las cosas, sin embargo, él mismo no es juzgado, evaluado por ningún hombre. Yo he puesto ahí carnal. Un carnal no puede ser evaluado, un espiritual no puede ser evaluado por un hombre carnal, porque no tiene el discernimiento adecuado para hacerlo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Pablo habla de la carne de Adán y de la mente del alma como el hombre viejo, en Romanos 6:6, Efesios 4:22 y Colosenses 3:9. Ese hombre no se refiere a un hombre exterior que pudiera estar delante de nosotros, se trata de un hombre interior, que debe ser crucificado con Cristo para que la mente espiritual, el hombre nuevo del último Adán, sea dominante en nuestras vidas. Y pasa a ser dominante el hombre espiritual cuando morimos a la carne. Eso no quiere decir que nunca ya metamos la pata y nuestra carnalidad almática se introduzca de vez en cuando por ahí, pero eso van a ser las excepciones, así como eso en Pentecostés es la norma, o la regla, pues en tabernáculos es la excepción. Normalmente vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios y por eso también necesitamos cruzar el Jordán para andar en el Espíritu. ¿De acuerdo? Sin eso no podremos andar en el Espíritu. A nivel secundario, una persona anímica es la que está gobernada por la mente anímica heredada de Adán. Una persona espiritual es la que está gobernada por la mente espiritual heredada del último Adán. Tenemos dos mentes, dos conciencias que operan en nuestras vidas. Por lo tanto, tanto el alma como el espíritu tienen una mente consciente propia. Una, que es la sede de la mortalidad, debe ser crucificada con Cristo para que la otra, la sede de la inmortalidad, adquiera la preeminencia. La mente del alma depende del cuerpo de carne para funcionar. La mente del espíritu, sin embargo, es independiente del cuerpo de carne, pero depende del Espíritu de Dios para su vida y capacidad de pensar. Es esta mente la que no muere con el cuerpo o el alma. Es esta mente la que vuelve a Dios cuando el cuerpo y el alma mueren, la mente espiritual. Repito en la párrafo anterior una porción que estaba subrayada y en negrita. A nivel secundario, una persona anímica es la que está gobernada por la mente anímica de Adán, es carnal. Una persona espiritual es la que está gobernada por la mente espiritual heredada del último Adán, Cristo. Su mente tiene la mente de Cristo. Es espiritual. Tenemos dos mentes, dos conciencias que operan en nuestras vidas. Bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde va el espíritu cuando regresa a Dios? Para responder a esto uno debe dejar de tratar de pensar carnalmente. El cielo no se encuentra en ningún lugar en o más allá de las estrellas, aunque miramos para arriba. Es entrar en otra dimensión, pero eso está arriba, abajo, uno no sabe, ¿verdad? La dimensión del espíritu no es un sitio geográfico.
El cielo no se encuentra en algún lugar en o más allá de las estrellas. El espíritu no tiene que viajar a ninguna parte. No se necesita una cierta cantidad de tiempo para ir desde el cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Ezequiel 44:17, en sentido figurado, habla de ello como cambiarse de ropa. Pablo usa la misma terminología en 2 Corintios 5 del 2 al 4. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos, después de su resurrección, demostró su capacidad de moverse de la carne a la forma de espíritu en un instante, Lucas 24:36. Y así cuando nosotros tengamos ese cuerpo glorificado, pues podemos pasar al plano del espíritu o al plano físico a discreción. Cuando una persona muere, su espíritu permanece en el reino del espíritu, donde no hay ni tiempo ni distancia. Ahí no existe la dimensión del tiempo ni la de la distancia ni del espacio. Es siempre en el ámbito del yo soy, no es el yo era o el yo seré. Dios es yo soy, ahora, un eterno ahora. No es estoy aquí o estoy allí. Todo el tiempo es uno, todo el espacio es uno. En el espíritu todas las cosas simplemente son. Es sólo en el reino terrenal donde estamos constreñidos por el tiempo y el espacio. Para entender la existencia espiritual tenemos que pensar fuera de la caja, de la caja, y tenemos que salir de la caja para poder captar algo, ¿no?, de lo que puede suponer esa dimensión del espíritu. En ese reino espiritual y desde esa perspectiva Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Abraham estaba muerto desde una perspectiva terrenal de duración determinada del hombre, pero vivo desde la perspectiva espiritual eterna de Dios. Los fariseos no entendían esto, decían: Abraham está muerto, ¿cómo? Y está antiguo y tú estás vivo, ¿cómo puedes ser tú antes que Adán, ¿no? Pero vivo desde la perspectiva espiritual eterna de Dios. Los fariseos no entendían eso, porque no veían las cosas desde la perspectiva espiritual de Dios, ya que Abraham se levantaría de los muertos desde la futura perspectiva temporal de la tierra. Y puesto que Abraham se convertiría en un ser espiritual, ya no estaría limitado por el tiempo o el espacio, lo que significa que Abraham existe en última instancia desde el principio de la tierra. Hemos quedado en Dios antes de la fundación del mundo, porque salir del espacio-tiempo continuo de la tierra es existir siempre y estar con vida para siempre. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque una vez que una persona ha cruzado la barrera del tiempo-espacio que limita nuestro presente cuerpo de Adán, él puede volver a entrar en el reino de la tierra en cualquier momento y lugar que elija, o al que el Señor le mande, ¿verdad? Como mensajero, como ángel, como profeta. Podría decidir acompañar a Jesucristo a visitar a Abraham y luego ir a Sodoma con él, ¿no? Como leemos en Génesis 18:2 y 19:1. Perdón, esto va en interrogación. ¿Podría decidir acompañar a Jesucristo a visitar a Abraham y luego ir a Sodoma, como leemos en Génesis 18:2 y 19:1? ¿Por qué no? ¿Podría ser enviado a Juan para darle la revelación del libro de Apocalipsis, como leemos en Apocalipsis 22:8 al 9? Vamos a ver que sí, ¿no? Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel. Fíjate que aquí dice un ángel que me mostraba estas cosas, y él me dijo: no hagas eso, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Entonces somos un ángel, pero era un humano, un mensajero, un enviado, porque dice que yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Es uno más, como Juan o como nosotros. Y de los que guardan las palabras de este libro. Alaba a Dios. ¿Quién era ese ángel? No era más que un hombre como Juan, pero en una condición glorificada. Creo que era, dice Stephen Jones, creo que sería un hombre del futuro. Desde la perspectiva de Juan, un hombre que había recibido el cuerpo glorificado, que ya no estaba limitado por el tiempo y el espacio. Él era un profeta que Dios envió para mostrar a Juan lo que le fue dado en el libro de Apocalipsis. Este profeta podía haber estado muerto desde hacía mucho tiempo, desde la perspectiva terrenal de Juan. Tal vez fuera Moisés, Isaías o Jeremías. No hace ninguna diferencia. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando asombró a la gente diciendo en Mateo 22, 31 al 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que
fue dicho por Dios diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de vivos, perdón, él no es Dios de muertos, sino de vivos. Estas no son cosas fáciles para nuestras mentes anímicas finitas, ¿verdad? Que las entiendan, ¿no? De hecho, nuestra mente anímica no puede concebir tales cosas porque están fuera de su ámbito de experiencia. Solo la mente espiritual puede entenderlas en algún grado, por lo menos, ¿no? Y de hecho, tal entendimiento es perfectamente natural para esa mente. La mente carnal es severamente ejercitada con tales pensamientos y es fácil desarrollar un caso de hematoma cerebral, si uno intenta darle vueltas al asunto. Así también es la doctrina conocida como la preexistencia. Quizá el hombre preexistía antes de la creación. Yo ahora también lo creo. ¿Por qué? Porque dice que fuimos creados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo y luego esos espíritus son enviados pues a una mujer cuando es preñada, ¿no? Ahí en ese momento se crea el espíritu y Dios ha enviado a ese ser que preexistía a la existencia terrenal. Muchos enseñan esto. Hubo un tiempo cuando enseñé en contra de ello, dice el doctor Stephen Jones, cuando él no lo creía. Luego, cuando empecé a oír la voz de Dios hablándome a mí, de repente me puse a experimentar la sensación de cosas que sabía en mi mente espiritual que mi mente anímica no sabía o creía. Fue en ese momento que me di cuenta de que tenía dos mentes conscientes dentro de mí. Solo entonces comprendí las palabras de Jesús y de Pablo que han sido citadas más arriba. El hecho es que todos los hombres en el futuro recibirán un cuerpo espiritual transformado, que en ese punto podrá trascender el tiempo y volver al pasado e interactuar con los acontecimientos históricos y la gente hasta Adán y antes de su creación. Eso nos lleva a la aparente contradicción de que en el futuro vamos a preexistir. Ese es el estado del ser en el que Dios ahora nos ve desde su punto de vista espiritual. Él ve lo que será como si ya fuera. Si vamos a ser inmortales, él llama las cosas que no son como si fuesen. Si vamos a ser inmortales algún día, entonces desde la perspectiva de Dios ya somos inmortales, porque la inmortalidad viene con el cuerpo espiritual que trasciende el tiempo. Vestirse con el cuerpo glorificado. ¿Cuán importante es entender estas cosas? Para mí era importante porque dejé de discutir con las personas mayores la cuestión de si los hombres son mortales o inmortales. Me encontré con que ambas partes tenían razón, pero ambas partes tenían una comprensión inadecuada del espíritu. Dejé de discutir con las personas mayores la cuestión de si los hombres iban al cielo al morir o al suelo en espera de una resurrección. Me pareció que ambos tenían razón en algunos aspectos, pero ambas explicaciones eran insuficientes. La verdadera cuestión no es si vamos o no a ir al cielo como nuestra recompensa, sino más bien una cuestión de ser revestidos de ese tabernáculo de arriba, de que lo mortal sea absorbido por la vida, es decir, por la inmortalidad. Es ese el polvo, cuerpo glorificado que Adán, el polvo o cuerpo, que es lo mismo, porque fue hecho del cuerpo de Adán, fue hecho del polvo, el polvo cuerpo glorificado de Adán se le dio como herencia al principio. Esa es la herencia que perdió por el pecado y esa es la herencia que debe recuperar en el gran jubileo. A pesar de que tenía un cuerpo de polvo, era un cuerpo glorificado. Así, en lugar de concebir nuestra herencia como algunos bienes raíces celestiales, esos mansiones que algunos creían, en una tierra llamada cielo, debemos pensar en términos de heredar la tierra, empezando por nuestra propia tierra, nuestro cuerpo glorificado de polvo. Debemos heredar primero la porción de polvo que fuimos hechos antes de que podamos pensar en extender ese dominio al resto de la creación. Heredamos esa tierra, entre comillas, a través del cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. Eso es lo que será el rapto, el arpazo. En ese momento recuperaremos el cuerpo glorificado. Nuestro polvo no es el problema. Adán fue hecho del polvo, pero no era mortal.
tenía inmortalidad, él tenía la capacidad espiritual para comunicarse directamente con Dios. Dice que el Señor, en el Génesis, que el Señor bajaba al huerto y paseaba y conversaba con Adán. Supongo que sería a nivel espiritual. Tenía un cuerpo glorificado, solo lo perdió después de que él pecó. Ahí fue cuando se encontró desnudo, entre comillas, como dice la Biblia, desnudo. Él estaba desnudo en el sentido de que ya no estaba vestido de una tienda o cuerpo que es de lo alto, de una habitación celestial. Segunda de Corintios 5 del 1 al 4. El camino de vuelta a la herencia se representa en la gran alegoría histórica del viaje de Israel de Egipto a la tierra prometida. Ese viaje está marcado por días especiales llamados días de fiesta, que significan los pasos que cada uno de nosotros debe tomar en nuestro propio viaje personal. El primer día de fiesta es Pascua. Comenzamos nuestro viaje por la aplicación de la sangre del cordero a nuestros postes de la puerta, que son los oídos, y los dinteles, que es la frente, es decir, nuestras mentes. Cuando ponemos nuestra fe en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hemos experimentado la Pascua para nosotros mismos y esto se llama la justificación, la primera etapa. La segunda gran fiesta es Pentecostés, que conmemoraba el día que Dios le habló al pueblo en el monte Sinaí y les dio la ley, Éxodo 20. Cuando escuchamos su voz y somos guiados por el Espíritu, que es la columna de fuego y la columna de nube, Él comienza a escribir su ley en nuestros corazones para enseñarnos obediencia. Este es el segundo gran paso hacia la tierra prometida. Esto se llama la santificación. La gran fiesta final es la fiesta de los tabernáculos, que marcaba el día que Israel había entrado en la tierra prometida, si hubieran hecho caso a Caleb y Josué. Porque se negaron, ellos murieron en el desierto sin haber recibido las promesas, pero se nos amonesta a nosotros a hacer lo que Israel no pudo hacer. La tierra prometida es nuestra herencia, representa no el cielo, sino el tabernáculo celestial, el cuerpo glorificado que nos vestirá cuando recibamos ese cuerpo glorificado, valga la redundancia. Esto se llama la glorificación, la tercera etapa. Y es por esto que debemos obtener una mejor comprensión de estos días santos. Ellos profetizan no sólo de los acontecimientos históricos en la línea de tiempo de la historia, sino también describen alegóricamente el camino desde Egipto, el cuerpo mortal, a la tierra prometida, herencia del cuerpo inmortal. Que Dios nos conceda que seamos vencedores como Caleb y Josué y que no dejemos de alcanzar ninguna de sus promesas. Bien, aquí terminamos hoy. El próximo capítulo, cuando continuemos con el libro, hablaremos del lago de fuego. No se lo pierdan por nada, porque el concepto que la gente tiene del lago de fuego no es el concepto bíblico visto a la luz de tabernáculos. Y bien, aquí entonces lo dejamos. Les deseo un feliz fin de semana, que descansen, que disfruten, que lo pasen bien y que también busquen al Señor. El próximo día, seguramente el lunes, Dios mediante, yo creo que nos toca ver el libro mío, continuar con el libro mío, Reflexiones acampados en Gilgal. Esas son las reflexiones que el Señor me dio a mí en Gilgal, junto con las reflexiones al otro lado del Jordán, que fue también otro de los libros. Y por tanto, yo creo que son interesantes para aquellos que se molesten en escuchar o en leer. Muy bien, pues lo dicho, pásenlo bien. Hasta entonces.